el gobierno tiene que desviar la atención a toda costa. Tiene que desviar la atención con cualquier escándalo, aunque sea inexistente el tema, para que el país no llegue al tema principal, que no es Odebrecht, sino es comercio internacional de Petroecuador. Cuando les dije que yo me presentaba ante ustedes porque me he puesto unas preguntas en un polígrafo famoso de aquí, una de las preguntas que me hice yo mismo fue si yo había recibido dinero de Odebrecht y si yo había recibido dinero de comercio internacional de Petroecuador, para con eso tener algo de credibilidad, porque usted me dirá, bueno, pero si usted estaba ahí, usted es parte de... No soy parte de él. Creo que esa es una quizá de mis errores, no haber sido parte de Refinería del Pacífico, no haber sido parte de Odebrecht, o no haber sido parte de comercio internacional, que hubiera estado protegido como está Pedro Merizalde o como están otros funcionarios que sin duda han participado. Entonces, hay que desviar la atención de comercio internacional, porque comercio internacional, lo que ha ocurrido ahí es algo demencial. Con ese término, lo que ha ocurrido en comercio internacional es demencial. ¿Por qué es demencial? Porque en una ocasión, ya como ministro, le pedí a Wilson Pastor, que es exministro y gobernador actual del Ecuador ante la OPEP, le pedí que le pidiera a su vez a la OPEP que hiciera un estudio sobre nuestra comercialización de crudo para saber cómo estaba funcionando, porque al interior habíamos ya comentado de que la cosa no se estaba llevando bien. ¿Por qué? Porque primero se le da a Petrochina a dedo, con un aparente justificativo de que es de estado a estado, se le puede dar a dedo. Pero eso estaría bien en el evento de que Petrochina lo use para su bien, es decir, si tuviera una refinería Petrochina donde va ese crudo y se eliminen los intermediarios de una cadena. Pero al poner a Petrochina y Petrochina tener libre disponibilidad de ese crudo, usted lo que está poniendo es más intermediarios en la cadena, y cada intermediario gana dinero, y cada dinero que gana el intermediario es dinero que pierde el Estado. Es muy sencillo. Entre más intermediarios en la cadena, usted pierde dinero porque tiene que tratar de hacerlo directamente. Ahora, Petrochina no lo lleva a China, que sería como Estado, que sería lo ideal. Entonces ahí me va a pagar sin intermediarios un buen precio. Entonces, ¿quién es el que fija el precio de un crudo que tiene castigo como el nuestro? ¿No es cierto? ¿Quién? Solamente el mercado. Nadie más puede decir un precio sino el mercado, porque si no es un precio teórico. Entonces, como nosotros tenemos una referencia que es el WTI, menos un castigo que es por la calidad de crudo, ¿quién puede decir cuál es el valor de nuestro crudo hoy? El mercado. Si usted no saca al mercado, usted no va a saber su verdadero precio. Tan sencillo como eso. Pero como le entregaban todo, y cuando hablo le entregaban, porque yo no lo hacía, o sea, por eso me estoy sacando yo no soy parte de. Le entregaban todo el crudo a Petrochina. O sea, no quedaba nada por venderse. Entonces no se podía sacar al mercado una porción que se llama como spot para marcar el precio. Es decir, le doy el 70% a usted porque tengo ese contrato, y este 30% o 20% lo saco, lo pongo al mercado. Aquí me dicen el precio, y ¿sabes qué, mano? Aquí me están dando este precio, y como tenemos este arreglo, mejóramelo un poquito. Ese sería, por dártelo sin concurso, entonces ese sería un procedimiento. Pero si yo no saco nada al mercado, sino que hablamos directamente, ¿cuál es el precio? Es una fórmula. Entonces se vuelve teórico. Entonces, el precio es cualquiera. No sabemos el precio. Hay dos publicaciones. No, hay muchísimas publicaciones, pero hay dos publicaciones que son las más importantes. Diría yo, puede haber otras, pero son Platts y Argus. Platts y Argus. Grábense los dos nombres porque siempre van a tener que utilizarlos. Platts y Argus. Platts con doble TS y Argus. Estas publicaciones recogen todos los precios de los crudos del mundo.
O sea, usted puede saber ahí, usted recurre a Platts y Argus, que hay que estar suscrito para eso, ¿no? Recoge el precio, usted quiere saber en cuánto vendió México el crudo Maya. Por eso los crudos tienen diferentes nombres, porque son diferentes calidades. México tiene algunas calidades. De hecho, nosotros tenemos el Napo y el Oriente, que son dos calidades diferentes. Entonces, pero cuando uno saca al mercado, entonces le informa a uno, a Platts o Argus, en cuánto vendí, y entonces uno tiene una referencia exacta de cuánto fue el Maya, que tiene un poquito menos que el Oriente. ¿Y esto por qué no se hacía? ¿Por qué se hacía la venta en paquete directo a China, por ejemplo? Porque ahí no se sabe el precio, para ahí usted saber, le ponían un precio teórico con una fórmula, y aparentemente estaba bien, pero no teníamos el precio referencial, el verdadero precio del mercado. ¿Siempre se hizo así? No, en ningún otro gobierno he escuchado que se haya hecho así. Solo en este. ¿Desde el inicio? Desde el inicio no. No. Esto sucede a partir de los 2009 más o menos. ¿Y quién daba esas disposiciones? Bueno, en Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no tenga el visto bueno o no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. Absolutamente nada. Y entonces este tema, volviendo al tema que les decía que le consulté a Wilson Pastor, pero esto ya al final, ya como ministro, porque ahí sí ya me tocaba. Antes no se olviden que yo era gerente de refinación. Como gerente de refinación no tenía nada que ver con el comercio internacional. Por eso alguien le puede decir, oiga, pero si él estaba pues ahí No estaba, yo estaba en refinación. Estuve al final en los 4 o 5 meses que estuve de gerente general y en los 4 o 5 meses que estuve de ministro, nada más. El resto yo estaba en refinación. Entonces, por si acaso le dice, oye, pero si él era parte de, no era por eso. Y cuando me tocó ya esa oportunidad, entonces le consulta a Wilson Pastor que haga el análisis en la OPEP. La OPEP hace el análisis, pero dice que no lo podía firmar porque Ecuador era miembro. Viene Wilson Pastor al país, tenemos una reunión en la vicepresidencia de la República con Jorge Glass, y Wilson Pastor le dice a Jorge Glass que estábamos perdiendo $4 por barril en la venta con Petrochina. ¿Eso en qué época es? ¿Qué fecha es, sabe? Eso puede haber sido el año pasado, la reunión, hace un año más o menos. Pero esa pregunta me la hice en el polígrafo. La pregunta del polígrafo está aquí, que yo después en la 2, lea usted la 2. Esa la hice ya al polígrafo, la 2. Pastor le dijo al vicepresidente Glass, delante suyo, que la OPEP le había informado que se perdían aproximadamente $4 por barril en la comercialización de crudo ecuatoriano. Contesté que sí y salió un 99% de credibilidad. Entonces, si usted multiplica 700 millones de barriles por $4, estamos hablando de 2.800 millones de dólares de pérdida. Pero digamos una cosa, digamos que la OPEP se equivocó, digamos que la OPEP exageró, digamos lo que usted quiera decir, y que no eran $4 sino $2. Multipliquen 700 millones por 2, son 1.400 millones de dólares de pérdida. O sea, esto no tiene jamás en la historia republicana del Ecuador, ni Petroecuador junto, creo que ha tenido pérdidas de esa naturaleza. Hay esto, para conducir un poco, ¿no? Sí. Nosotros somos conscientes de la importancia que por ambas partes tiene una entrevista, ¿no? O sea, cada uno tiene su misión. Nosotros tenemos una que es francamente difícil, ¿sí? Como conoce, que es luego trasladar todo esto y hacer una publicación. Esto que nosotros tenemos esa voluntad, por eso estamos aquí, pero con esta ley de comunicación que tenemos y todo lo que es el estado censor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en entonces, tiempos claro, meramente electorales. en tiempos electorales que todavía es mucho más complejo. Entonces, yo creo que sería bueno precisar algunas cosas bien para que tengamos como solvencia, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar en riesgo permanente porque nos va a caer la Supercon, la Corpicon, el gobierno, las sabatinas, nos va a caer todo el mundo, pero para tener cierta solvencia. ¿Cómo podemos comprobar, más allá del polígrafo, que
tendremos que saber luego quién es este señor del polígrafo, en fin, todas esas cosas, que esto le dijo Wilson Pastor a Jorge Glass, que estábamos... Bueno, preguntándoselo a Wilson Pastor, que es muy probable que a lo mejor diga que no quiero problemas, no le dije, por ejemplo, pero por eso que se ponga el polígrafo. Jorge Glass, ¿qué respondió en esa cuando le dijo esto? Ni respondió nada, ni hizo nada. De hecho, después de eso hubo otras ventas, hubo más ventas, y además otra cosa que es importante decirlo también, que quizá el país no ha todavía dimensionado, es que el crudo ecuatoriano está prevendido el del próximo gobierno. Es decir, que el próximo gobierno tiene que llegar, quien quiera que sea, a entregar el petróleo. Pues ya lo cobró. Con las mismas condiciones. Si es un contrato, pues. Lo que podrá hacer quizá es renegociar términos en cuanto a tiempo. Vea, el negocio antes era así, no tengo plata, le doy más tiempo y deme un poquito, alguna cosa así. Pero está prevendido. Se gastó la plata. O sea, este gobierno se gastó la plata del próximo gobierno. Lo único que puede ocurrir es que si el petróleo se llegara a poner en $100, se va a pagar la deuda más rápido. Pero de que ya está vendido, está vendido. Ahora, yo entiendo que la única ¿cómo se puede demostrar también de que se vendía todo? Facilito, pues. Dígame los concursos que ha habido en los últimos 3 años, por decirlo, de venta petrolera a Petroecuador. ¿Dónde podemos ver eso? Solamente, debe estar en la página de Petroecuador, pero pueden preguntar, dígame los concursos de venta, no de entrega, sino de venta En los últimos 3 años. En concurso. En los últimos, los años que usted quiera pedir. Es normal que se venda el petróleo en concurso. Es normal. No es normal, es lo que tiene que hacerse. Es lo que tiene que hacerse. En todas partes. Y no se hace porque se le entrega todo a Petrochina. Pero quiero decir, ¿eso tiene alguna justificación legal? Como una declaración de emergencia, le hablo de la jueza. Me imagino que hay un decreto, no lo sé, no sé exactamente cuál es pero puede haber un decreto, una cosa así. Pero es irrelevante lo que haya. Como la contratación de obra pública, que siempre están bajo decretos de emergencia y todo eso. Puede ser, pero no lo veo como algo relevante. El hecho es que se ha dado, o sea, el justificativo lo tendrá con decreto, porque lo autorizó a alguien, qué sé yo. Pero el hecho es la pérdida sustancial que deja el hecho de no ir a concurso. Y el hecho de ¿cómo se llama? De que Petrochina no lo lleve a una refinería de ellos en China, que entonces podríamos estar hablando de alguna cosa a favor, digamos, ¿sí? Porque ya ahí no habría intermediarios. Pero acá lo único que hemos hecho es que si Petrochina le vende a otro intermediario y ese otro intermediario a otro intermediario, usted lo que ha puesto es dinero que gana cada uno que le corresponde al Estado. O sea, ha perdido, ha hecho una mala venta. Independientemente de lo que pueda estar detrás de eso. ¿Usted qué se considera un cabeza de turco de todo esto? Absolutamente. Pero absolutamente. Usted me dirá, por ejemplo, encontré, Anderson, debajo de esa hojita, ese es el memorándum que habíamos hablado. Lo conseguí así, le han borrado el D, que es mi nombre, está borrado también mi firma, hay una signo de interrogación, pero hay algo que sí nos sirve, está el sello de ingreso al Ministerio de Recursos Naturales en ese tiempo y está la fecha, ¿no? Esto es para ustedes, esto es muy interesante. Lo tengamos sin cortado. Es muy interesante porque ustedes se van a dar cuenta allí como yo, que soy el que firmo ese memorándum, le digo al ministro Pastor casualmente que se estaban dando irregularidades en la comercialización de hidrocarburos en general, y como vemos ahí que se hacía en ese tiempo un concurso de compraventa de diésel para una fecha, pero 2 días antes ya estaba descargando el que ganó el concurso. Está demostrado ahí, ¿no? ¿Quién era el ministro? Está por escrito. El ministro era Wilson Pastor. Entonces yo me dirijo a Wilson Pastor y le digo en ese memorándum, esto está pasando. Y al final, ustedes pueden leer, no está cortada, mi conclusión sí es esa, donde pido que se haga una reestructuración
Tiene como 5 páginas. Eso es muy, pero muy importante porque ya desde esa época usted se da cuenta de las irregularidades tan fuertes que ha habido, y eso pasó desapercibido en la Contraloría y no pasó absolutamente nada cuando es una denuncia muy clara, ¿no? Eso hay un comité que es el que debería controlar eso, ¿no? No sé cómo se llama técnicamente el organismo. No. Todas las decisiones, las grandes decisiones de Petroecuador están en manos de un comité. No. Están en manos de un directorio. Eso, un directorio. El directorio sí, el directorio de la empresa. ¿Y quién era el directorio? El directorio de la empresa, o sea, no, es que más que el directorio es Comercio Internacional, porque es una oficina que es la responsable de la comercialización. El directorio no sabe a quién, el directorio lo que aprueba es el negocio, digamos, pero los términos del negocio, las fórmulas, todas las formas de pago, de fechas, concursos y demás, son responsabilidad exclusiva de la gerencia de Comercio Internacional. ¿Y quién estaba ahí? Nielsen Arias, Nielsen Arias, que está todavía. Ustedes lo pueden leer muy detenidamente ese memorando, que es muy importante y les va a dar una pauta exactamente de lo que estamos conversando. Cuando usted envía eso, ¿estaba usted en qué área? Yo era viceministro de hidrocarburos, por eso me competía eso. ¿Fue la primera vez que algo le olía a corrupción en Comercio Internacional? Fue la primera vez que fue algo muy grave, digamos, y que lo puse por escrito, pero que no pasó absolutamente nada. Nadie ¿no? contestó, no hay ningún oficio de respuesta, nada. No. Eso pasó a Petroecuador después, pero ahí ya se diluyó y quedó en la nada, ¿no? Pero es importante que eso, porque a estas alturas eso ya tiene un control de la Contraloría, digamos, ¿no? O sea, ya pasó como algo que estaba bien y ustedes pueden ver que no está bien. Ahí está con nombres y con todo, con fechas. Eso no tiene Contraloría, ¿no? Pero claro, pues, Archivado. Archivado, pues claro, pero de que lo tiene, claro. Todas las compraventas las tiene Contraloría. No puede haber una que no tenga. O sea, no puede. Toda la compraventa de hidrocarburos. Cuando hablo de hidrocarburos también hablo es de petróleo y de derivados, ¿no? Cuando hablo de compraventa de hidrocarburos en general. Cuando quiera de petróleo, pues entonces ya lo saca. La Contraloría también tiene este documento, quiero decir, además de archivar las compras, también tiene este documento. Por supuesto, claro, por supuesto que sí. Entonces, ese es un tema que hay que revisarlo, porque, como les digo, da una pauta muy fehaciente de lo que estaba ocurriendo. Y luego lo de Comercio Internacional, que es algo que el gobierno no puede permitir que se llegue allí. O sea, puede hacer un escándalo. Miren, lo de Odebrecht es nada al lado de esto. O sea, lo de Odebrecht es un juego de niños al lado de esto. Pero déjenme decirle que llegar a los nombres de Odebrecht en Ecuador es más fácil que la tabla del 1. O sea, es sencillito. ¿Por qué es sencillo? Porque Odebrecht en Petroecuador, yo no sé en otras partes, porque sé que tiene otras horas, pero en Petroecuador solamente en este gobierno tiene más de 600 millones de dólares en contrato. Es muy fácil de saber quién firmó el contrato. O sea, primero que usted tiene en Refinería del Pacífico un contrato de movimiento de tierra de alrededor de 300 millones de dólares por Odebrecht. Ahorita está Andrade, antes creo que no. El contrato lo firmó. Bueno, lo firmó Andrade. Usted tiene ahí 300 millones con Odebrecht, tiene que la firma, tiene que ver el directorio que autorizó la firma, porque no puede firmarse algo de esa cantidad sin el directorio. ¿Quién era el directorio? 3 personas, es facilito saber quiénes eran a la fecha del contrato, quién era el directorio. De ahí usted se va, quién era la comisión técnica y económica que dan el precio. La comisión es la que dice está bien el precio de los 300 millones, y la comisión técnica que dice sí, hay que hacer cavar aquí 3 metros, qué sé yo, autorizan. Y luego quién es el fiscalizador y el administrador del contrato. Bueno, esos son los nombres. Claro, esas cosas son fáciles menos para la prensa. Claro, o sea, es más, digo yo, no importa que no lo tenga la prensa. Como yo le digo, ¿quién firmó el contrato? Para la prensa es muy difícil. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién eran los mismos sectores que autorizó? ¿Quién era el fiscalizador del contrato? Porque el fiscalizador es el que lleva la ejecución y la responsabilidad de la ejecución del contrato. ¿Quién era el administrador del contrato?
y quiénes eran las comisiones que dieron el precio referencial. No importa quiénes sean, o sea, que la prensa no lo tenga. Si usted ya da las dos alertas, alguien será fácil llegar a ellos. O sea, ¿quién firmó? ¿Quién autorizó? ¿Quién fiscalizó? ¿Quién autorizó? El directorio. ¿Quiénes eran los miembros? A la fecha de la firma, usted sabe quién autorizó. Déjeme ver la resolución del directorio, facilito. ¿Y quién eran los del directorio? ¿Qué le llega al directorio para autorizar eso? Todos los informes de las comisiones respectivas. El informe de la comisión técnica que dice sí, ponerle tierra, o ¿cómo se llama? Hacer este movimiento de tierra, hay que hacerlo porque si no, no funciona aquí tal cosa. Y la comisión económica que dice sí, esto vale, efectivamente vale los 300 millones que ganó Odebrecht en el concurso. Ahí está. No necesita nadie más, esos son los nombres. No puede haber una persona que no esté dentro de eso que esté dentro de Odebrecht. Por eso, si uno estaba ahí, pues me hago la pregunta ahí también, vean. Usted cogió plata de Odebrecht. Bien. ¿Esto se ha hecho delante de algún abogado o algún...? No, es... Sí, esto no es así nomás. Aquí al número 4. Vea la 3 y la 4. Vean la 4 primero y antes la 3. Ustedes van a tener eso, ¿no? Dinero de la compañía Odebrecht por alguno de los contratos que esta compañía mantuvo en Petroecuador. Usted recibió dinero proveniente de los contratos de venta petrolera que el Ecuador realizaba a nivel internacional. Sí. Esas dos preguntas me las hice en el polígrafo. Porque en el polígrafo estaba el poligrafista, digamos, Sí. y había... A ver, claro. Sí. Porque estoy aquí dentro de un proceso también, ¿no? Ah, ya. Eso sería bueno conocerlo. O sea, No sería bueno todavía porque estoy dentro de, entonces no pero, no es necesario que lo digan tampoco. No, pero quiero decir, hombre, a la hora de contar esto del polígrafo tenemos que darle alguna validez legal. ¿Qué validez legal le podemos dar? Bueno, la que diga el señor Harper. O sea, el señor Harper tiene que decir, primero le hace a la policía, a todo el mundo, ¿no? Si lo que él cree el trabajo que hizo, usted le pregunta si es verdadero, es falso, no sé, la pregunta que usted quieran hacer. De las últimas, me las voy a hacer recién el lunes, las últimas preguntas. Nosotros, de cara a publicar una entrevista, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Tenemos aquí preparadas unas preguntas que no son todas de guante blanco, ¿no? Entonces, por supuesto. pero estamos ahí obligados a hacerlas. La primera es, usted está acusado en Ecuador de múltiples cosas, es el enemigo público número 1 en todas las sabatinas, bueno, no sé si a la par de la prensa corrupta, y es un prófugo de la justicia. ¿Qué credenciales podría presentar en esa entrevista para ser creíble? ¿Qué credenciales se puede presentar? O sea, quiero decir, ¿cómo defendería decir, soy un cabeza de turco, soy lo que tenga que decir, para que el lector diga, pues es creíble lo que está diciendo? Bueno, exactamente lo que ya dije, ¿no? Que quizá el no haber estado dentro de estos grandes temas que estamos viendo me dejó sin protección, porque el gobierno necesitaba y necesita desviar la atención a cualquier lado para que no se vaya a llegar, no a Odebrecht, que Odebrecht yo creo que está sentenciado, se va a llegar mañana, pasado, no lo sé, pero eso está sentenciado y facilito en Ecuador, como les digo, si quisiera la justicia averiguar. O sea, el Ecuador solamente tendría que la fiscalía llamar a las personas que le digo de esos cargos y hacerles una declaración voluntaria y usted va a llegar fácilmente una declaración bajo juramento a conclusiones. Pero lo que usted me decía, ¿qué me lleva? Pero por supuesto que cuando veo que me atacan de una manera desproporcionada, de la mayoría de cosas falsas, entonces es lo que me motiva a mí hablar. Pues yo dije, bueno, si ese es el precio por haber trabajado tanto tiempo, no sé, en el gobierno, de pronto está dispuesto a pagarlo. Pero cuando yo veo tantas mentiras y tantas acusaciones y veo que el gobierno entra en la justicia, entra con su mano en la justicia para
para callarme, porque vea usted, para que usted diga, no tenía esto, no me acordaba de esto. Yo intenté acogerme a lo que se llama la colaboración eficaz de la justicia, no al abreviado. ¿Qué es el abreviado? Asumir la culpa. Asumir la culpa, nada más es decir, vea señor, usted mató a Kennedy, sí. Usted hizo, sí, abreviado tanto. Colaboración eficaz es lo que está haciendo Marcelo Odebrecht en Brasil, que es dar los nombres, o dar detalles, que es lo que intento hacer aquí, que es lo que yo quería hacer con la justicia. Cuando yo estuve, y ustedes tienen que haberse enterado, ¿por qué no se llegó a ese? Porque se me prohibió, pues. Porque me exigían que me someta al abreviado. ¿Quién? Al abreviado. ¿El fiscal general? El gobierno. El gobierno. A través de mi abogado. O sea que eso, mire, y le voy a contar cómo fue. ¿Quién es el interlocutor del gobierno? ¿Será alguien? ¿El fiscal general o quién? Él se reunían con el fiscal, se reunía con mi abogado, se reunía con personas del gobierno para poder acogerme a la presidencia directamente. No con el presidente, pero sí con gente de la presidencia, sí. Sí, asesores, sí. Marcos Vaca estaba ahí. Mire, si le digo ese nombre, quizá pueda ser que no esté yo en lo cierto, porque el abogado no me daba detalles, ni yo tampoco se lo preguntaba, porque no me interesaba a mí quiénes estaban en la reunión. Dígame quiénes estaban, no. Lo que me interesaba era el condumio y a lo que queríamos llegar. Entonces, cuando el abreviado, yo dije, no, yo quiero una colaboración eficaz. Yo me presento y el fiscal permite que yo me presente vía Skype, que está en la ley. Entonces, ustedes tienen visto que yo estuve con el Skype listo, con mi abogado para presentarme ante la jueza y demás ese día. Cuando estamos hablando, yo estaba con mi teléfono así aquí, la computadora del Skype, esperando que me dé la orden para participar. Me recibo un mensajito varios mensajes de mi abogado que me dice, ¿sabe qué? Me acaban de quitar la computadora. Ándate de donde estés porque es para ver la dirección. Y la jueza prohibió la presentación tuya por Skype. Entonces cerré la computadora y bueno, salí huido. No me dieron el derecho a hablar. ¿No se pidió que lo hiciera directamente en Ecuador, con presencia física en Ecuador? No, simplemente... eso se dijo. El fiscal pidió, sí. No, el fiscal, la jueza, el fiscal no, la jueza. Que el fiscal había dicho que sí podía hacerlo, pues está en la ley. Una pregunta, Carlos, para no avanzar tanto sin completarlas o despejar las dudas. Usted ha dicho que la mayoría de las cosas de las que se le acusa son mentiras. ¿Hay alguno de los cargos que se le imputa que usted acepte como ciertos? Que son ciertos. Ajá. Mire, yo le puedo decir más bien los que no son ciertos, porque los otros estoy dentro de un proceso ya establecido, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, decirme que yo estoy en delincuencia organizada, donde hay personas que ni siquiera conozco, me parece que es una cosa al apuro. ¿Decirle que usted se apropió de fondos estatales? No, jamás. Que se benefició de jamás. Lo puedo decir también por polígrafo. No, miren, yo he visto, ha habido tanto en este tema, por ejemplo, que en mi cuenta habían $600,000 que había recibido. Yo recibí más de $600,000, pero de sueldo, pues, en todos los años de trabajo. Yo era un tipo que ganaba cerca de $10,000 mensuales, pues, con todo lo que paga Petroecuador. Entonces, en 9 años, claro que tenía pues $700,000. No hay uno, que les diga, $1 en mi cuenta que no sea de mi sueldo. No hay un carro de los que dicen que no haya estado debidamente justificado por Contraloría. Pero si usted dice, le aparecieron $600,000 en la cuenta de Carlos Paredes, usted dice, no puede ser, pues qué horror, pues no pusiera mi sueldo, pues. Y pregúntenle a la Contraloría. Y todos esos registros que se hacían, que se han hecho en casas, ya no ha aparecido dinero en los contratechos, y eso es todo montado. Yo no lo sé, pues no es en mi casa, pues en mi casa no vio nada. Era decía de la trama, decía. Al que le encontraron, que justifique a quién le encontraron. A mí no me han encontrado ni medio. Todo eso que se vio en televisión, que había encontrado, eso no es en mi casa. Esos son unos allanamientos posteriores que hubo. Quiero decir, Carlos, usted era parte de una empresa donde
evidentemente a día de hoy, si no se tiene la certeza, se tiene una sospecha bastante cierta, por así decirlo, de que había mal manejo de fondos, por decirlo menos. Que hay funcionarios que han tenido dinero no declarado en sus casas, que hay pérdidas en empresas. ¿Ustedes saben? ¿Pérdidas como cuál? A ver, porque yo quisiera, tengo que ir interrumpiendo. Si a usted le encuentran dinero en su casa, usted responda, pues no me eche la culpa a mí. Pero quiero decir, ¿usted estaba allí en medio de eso y no se dio cuenta de lo que estaba pasando alrededor? No, pues ¿por qué? Pues al señor Calvo Piña que le encontraron era jefe mío. Pues. ¿Y yo por qué voy a saber? Primero no sé. Segundo, no es mi problema. Y si a él le encontraron, pregúntenle a él. Pues. ¿Por qué tengo que estar metido yo en un tema que no es conmigo? Dígame qué parte me encontraron a mí. Es que creo que le interrumpí. Algo más me iba a decir. ¿En qué parte me encontraron a mí? Estaba diciendo entonces que está en esta situación porque no estaba protegido. Estaba fuera y no estaba protegido. Eso es lo que me da de pensar. Eso quiere decir que... Pues le digo por qué. Pero déjeme, antes que se me va la idea. ¿Cómo pueden explicar ustedes y el país que el señor Pedro Merizalde, actual gerente general de Petroecuador, ex ministro, ex gerente de Refinería del Pacífico y ex asesor de Jorge Glass, es el acusador de Petroecuador? Es quien me acusa a mí, quien acusa a Bravo y a Escobar y a Calvo Piña y demás. Mire usted esto es para ustedes, no sé si lo tengan, pero bueno, mire, el doctor Frank Charbon abre la empresa Johanna Investment Corporation al señor Alex Bravo. Eso lo pueden llevar ustedes. El señor doctor Frank Charbon, el mismo que está aquí, el mismo, abre Horgan Investment Inc. a Pedro Merizalde Pavón. ¿Con qué calidad moral este señor? ¿Dónde están los papeles de Panamá? Sí, los papeles de Panamá. ¿Con qué calidad moral este señor puede acusar del mismo delito? Entonces ustedes me dirán, o él dirá, o alguien dirá, pero es que este señor tenía una cuenta, pues, y este no tiene la cuenta. Claro, pues no le han pedido la asistencia penal, pues. Pídanle, pues, la asistencia penal. ¿Por qué no van donde el señor Frank Charbon, que le abrió a ellos? A mí no me ha abierto Frank Charbon, también lo puedo poner en el polígrafo, se lo digo abiertamente. A mí no me ha abierto ninguna compañía ni ninguna cuenta. ¿Por qué no le preguntan a él si le abrió una cuenta o no, o piden una asistencia penal con Frank Charbon? Y tendríamos la respuesta. Porque está protegido, pues, Pedro Merizalde. Ya, usted le doy los dos. Entonces, ¿estamos claros o no estamos claros? ¿Con qué calidad moral? Pues si yo me robo el sándwich y usted se robó el sándwich, si yo soy el que lo acuso, oiga, usted se robó el sándwich, ¿cómo es eso? Pues, ¿con qué calidad moral? Pues? Entonces usted está fuera porque no estaba protegido. Eso quiere decir que hay gente protegida y hay protectores. ¿Quiénes son los protegidos y los protectores? Para mí, protegido, el caso de Merizalde, pues no puede estar más, está más claro que el agua. ¿Y quién lo protege? Jorge Glass, pues. Y el gobierno en general, porque si cae Pedro Merizalde, cae Odebrecht, comercio internacional y todo. Entonces tienen que protegerlo a Merizalde a toda costa. Porque Merizalde, ¿cuál sería el término? Bueno, no se me viene en este momento. Debería de renunciar con un poquito de moral. Pues. ¿Por qué renunció usted, Carlos? Yo renuncié, verá. Voy a tomar un cafecito. Pero, ¿seguimos conversando o no? Sí. A ver, sí. yo me fui, y esto es importante también, bien importante, porque tienen que tomarlo en cuenta. Yo me fui a Qatar, a la última reunión de OPEP que yo asistí, que fue en abril, y yo ya me fui prácticamente renunciado, porque me exigían que yo autorizara como ministro la última preventa que se hizo en ese momento. Sé que ahora creo que ha habido otra más, pero una que había en ese momento. Entonces yo me negué, dije no. ¿Por qué me negué? Yo creo que si un país tiene problemas económicos porque había bajado el precio del petróleo o lo que ustedes quieran, necesita hacer un adelanto petrolero. Muchos países lo hicieron. El tema ese no es el pecado. El pecado es hacerlo directamente con Petrochina, sin concurso, sin comunicar el precio a las ¿cómo se llama?
a las que les dije, como les dije, a las publicaciones Platzo, Argus. Ese era el pecado. Y el pecado más grave, que eso comprometía el petróleo de toda la administración que venía. Entonces yo dije, no, me voy no voy a firmar eso, no voy a autorizar. Renuncia, que si no me equivoco está a mediados de abril, 15 de abril. No, ahí me voy a Qatar, ya me voy casi renunciado. Hablé con Jorge Glass y le dije que yo esto no voy a autorizar. Y me fui, ya prácticamente renunciado. Estuve en la OPEP, regresé, estando en Qatar pasa lo de Alex Bravo. Cuando llego al Ecuador ya estaba Pedro Merizalde, el nuevo gerente. Y Pedro Merizalde, y esto es un tema también importantísimo, antes que se me vaya de la cabeza, Pedro Merizalde firma, compromete ese petróleo sin la autorización del directorio que el ministro le dio todavía. Y estuve yo como 2 semanas más. Y eso ya estaba caminando. Eso es ilegal hasta la médula. No importa que arreglos hayan hecho ahorita, a lo mejor ya ahorita está todo perfecto, no importa. El solo hecho de que Merizalde haya comprometido eso sin la autorización del directorio le da la pauta a usted. Además, otra cosa, en Petroecuador no se podía hacer absolutamente nada, ni en el Ministerio de Energía, sin la autorización de Jorge Glass. De manera que lo que hizo ese comprometer 98 millones de barriles no puede ser sino con la orden de algo. Eso es imposible. De Jorge Glass. Sí, claro, de Jorge Glass. Es imposible. Y en otro gobierno igual. Si usted no puede ir a comprometer petróleo si no lo ordena el directorio, aunque sea, y con todas las exposiciones de ese requerimiento. Su renuncia coincide con los tiempos de los Panama Papers, ¿no? Que revientan. Exacto, sí, cuando yo regresé, sí. Yo estaba en Qatar cuando reventó eso. Y 3 semanas después ya su renuncia a la pública. Sí. 3 o 4 días después ya no se hablaba de renuncia, sino de que lo habían votado del ministerio. Palabras del presidente después. Pocos días después de eso aparece Capaya, que es sin duda el detonante de que la opinión pública se fije en usted. ¿Cómo explica usted la aparición de Capaya? Bueno, Capaya es una compañía que cuando yo fui al Congreso, ya no existía, a la Asamblea, no existía, no tuvo nunca ningún bien, ninguna propiedad, igual que exactamente igual, no tiene ningún tipo de propiedad y está cerrada, ya en ese momento estaba cerrada. Y esto es lo que le puedo decir, más allá eso está dentro de un proceso legal y entonces lo voy a demostrar o lo estoy demostrando en la defensa, pero le puedo anticipar eso, que cuando fui a la asamblea no existía, ya estaba cerrada y nunca tuvo ninguna propiedad. Cuando usted fue a la asamblea también negaba que no tengo ninguna compañía, en ese momento, y esa es la única que había, pero que había tenido, no la tenía en ese momento, no mentí. Capaya no tiene ninguna propiedad y es cuestión de ir a Panamá, ya han debido todos los asambleístas. En los días posteriores a su renuncia, ¿cómo fueron sus relaciones con la presidencia y el gobierno, la vicepresidencia? Quiero decir, ¿usted salió en qué términos con el gobierno? Yo diría que salí bien, normal. No tuve ningún altercado con nadie. ¿Sostuvo contacto con el vicepresidente? Sí, por supuesto. ¿Y qué le pensaban ellos? Sí, ningún problema. Y otra cosa que no sé si dárselas, pero así como una tarea, no para ustedes, sino para quien lea se hizo un gran anuncio de que me iban a ver quiénes eran mis últimas llamadas de mi teléfono en Ecuador para saber quién me había dicho que me vaya. Y no dijeron pues todos los nombres. Ahí están los nombres de la institución a la que yo me reuní el lunes 26 de septiembre en Quito. Que vean bien todos los números de teléfono que no lo han dicho y que saquen las conclusiones. Usted fue avisado para marcharse del país. No, yo eso sí lo dejo como tarea. Ahí están los números de teléfono y si no y que los pidan ustedes, o sea, que la lista de llamadas que yo recibí en mi teléfono, ahí está la clave de quién me dijo que me vaya. Pero bueno, como es una entrevista, ya sé que hay muchas cosas que se pueden decir y otras no, pero la pregunta es concreta, que requiere una respuesta siempre concreta. ¿Fue avisado para que se marchara del país? Eso no lo puedo decir porque eso está dentro de un proceso. Pero lo que sí le puedo decir es que no están todos los teléfonos
de las llamadas que recibió mi teléfono desde el día viernes al lunes. Viernes recibí una y lunes otra. ¿Cómo Eso no está. ¿Cómo es la relación esa de los 12 millones de Alex Bravo con usted que empezó la vinculación? No, eso Alex Bravo en el juicio tendrá que demostrar él, no sé, pues es su defensa. Eso es algo que está dentro del juicio, pero como le digo, las cosas al que le encontraron, la plata en el techo de la casa, en el carro, yo no sé, es esa la persona que tiene que defenderse y decir dónde sacó. ¿Por qué me vinculan a mí? ¿Por qué decide usted salir del país y no enfrentar el proceso? Porque no hay justicia. Porque no hay justicia. Y le voy a demostrar, y ya se me está viendo la cabeza aquello. Mi cuñado vive en Quito y fue el 2 de noviembre a Guayaquil por el feriado. Está a las 7 de la noche en la casa a visitar a su mamá, que es mi suegra, y a las 7:30 va la policía y los mete presos a los dos, a mi suegra de 84 años y a mi cuñado. El fiscal de flagrancia, dice, ¿de qué los acusan? Dice, porque le han encontrado $50,000 a la señora en la casa. El fiscal dice, mi suegra vive con su hermana, que pueden tener $50,000 que no tienen nada que ver conmigo en primer lugar y que pueden tener eso y más, sin ningún inconveniente. El primer fiscal dice, pero ¿cuál es la acusación? No, es que la hemos encontrado, pero ¿cómo la vamos a acusar? Lavado de activos. Lavado de activos. Sí, no, yo no puedo acusar de aquello. Esperan a las 12 de la noche a que termine el turno de ese fiscal para que venga el nuevo fiscal ya con la consigna de acusar a los dos. Pasa 32 días mi cuñado preso y a los 32 días el fiscal dice, ¿sabe qué? Esto ya no puede ser, podemos tener preso a este hombre. ¿Qué es lo que ha hecho? Y lo saca a mi cuñado de la cárcel y sale y pasa 32 días preso injustamente y lo votan al fiscal Jaramillo, lo está abierto con expediente administrativo por haber sacado a mi cuñado y mi suegra sigue de preso. ¿Cómo me pide que vaya? No cree en la justicia, claro. ¿Cómo? Pero con el caso que le estoy dando, usted creería. Y no solamente con eso, lo que hubo con el yo no sé cómo. Con cuentas ahora de sus familiares también, ¿no? Mire lo que el fiscal último, el fiscal Timbalombo, quien yo no conozco ni nada, saca un dictamen fiscal donde excluye a un montón de personas inocentes. Y viene la mano del gobierno y hace que ese dictamen final, eso no ha ocurrido nunca, creo, en la historia de la justicia ecuatoriana. Tiran abajo ese dictamen fiscal y ponen un nuevo fiscal, y como para decir, aquí el fiscal que viene, hacemos lo que decimos, o se van y lo enjuician al fiscal Timbalombo. Está el pobre ahí, está como que metido en la misma olla. Qué injusticia tan grande. Bueno, injusticia lo acusan de haber estado negociando la abstenencia de autorización. ¿Pero con quién? Pues, ¿con quién estaba negociando? No lo ha dicho. No lo han dicho. Por eso les digo, no es cuestión de decir, pues. Porque si ha estado negociando con alguien, ¿con quién, cómo, cuándo y por qué? Pues conmigo no ha estado negociando. Entonces, si ha estado negociando, pues no, esa no es el fondo, no es ese. El fondo es que el tipo tuvo conciencia y dijo, ¿sabe qué? No, esta vaina no es así. Y lo votan. El nuevo fiscal, el que viene con la consigna, dice en el día de la dice, ¿sabe qué? El que se leyó 13.000 y pico. El que selló más que el juez Paredes, pues, más rápido. Pero a él, que fue con una consigna, le remuerde pues la conciencia. Y a la hora de la hora dice, ¿sabe qué? Voy a cambiar el delito. Por la pena, algo así, no me acuerdo. Sí saben eso, pues, ¿no? ¿Cómo? Entonces, y eso es algo que no procede en la ley. Pero le remordió la conciencia. Y entonces usted me pregunta si hay justicia. La acusación es falsa también, de que hubiera dinero en las cuentas esas, y eso es falso también. Pero absolutamente, pues.
sea, mis acusaciones dentro de los procesos legales yo las voy a sacar. Que no tengo nada que ver en delincuencia organizada, no tengo nada que ver con comercio internacional, yo no tengo nada que ver con que hayan encontrado plata en el techo de la casa de un funcionario, yo no tengo nada que ver con ¿qué más le digo? Hay un funcionario, un subcontratista, por decirle algo, y esto me gustaría que lo recalquen si pueden, que se ha comprado un helicóptero, una cosa de un avión, no sé qué, algo que se ha comprado. Que lo investiguen, pues. ¿Qué tengo yo que ver que un subcontratista se compre un avión? Que lo investiguen, pues. ¿Por qué soy yo el culpable? ¿Por qué yo? Usted denme una explicación, dígame por qué soy yo el culpable. Quiero decir que... Por ejemplo, dígame. No, que Jorge Glass digo que si miras a la misma razón, dirá, yo es que a mí me llegan las cosas, las tengo que firmar, o sea, ya vienen depuradas desde abajo, ya... O hay alguna... Bueno, él no firmaba, él solo ordenaba. Solo ordenaba. ¿Sabe por qué el presidente ha dicho por varias ocasiones que no hay sobreprecio en la refinería? Ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto? Varias ocasiones, ¿no es cierto? Pero ¿por qué el presidente dice que no hay sobreprecio? Porque si hay sobreprecio, si fuera de 187 que llegó a 1200, tiene que ir al directorio. No es que el directorio es quien autorizó la elevación del presupuesto. Así de sencillo. Entonces, él defiende, no es a mí que me está defendiendo es al directorio, porque el directorio aprobó. Esos directorios suelen ser institucionales, quiero decir. Están conformados un delegado del vicepresidente, un delegado... Son tres. El ministro del área, que es el de hidrocarburos, es el presidente. De ahí hay un delegado del presidente y un delegado del, de Semplades. Entonces, claro, si se llega a la conclusión de que hay un sobreprecio, tiene que coger preso al delegado del presidente, al ministro de hidrocarburos y al de Semplades. ¿Y sabe qué nombres eran en esta época? ¿En cuál época? Cuando se hizo... Al inicio. Jorge Glass era el presidente. Jorge Glass era el presidente. Era el ministro. Directorio. Claro. O si no era presidente del directorio, era miembro del directorio. Y cuando yo llegué, ya estaba contratado SK, ya estaba contratado Wally Parsons, ya estaba contratado las grandes. No las contraté yo. Yo continué con ella. La industria petrolera está quebrada. Hemos hablado luego de malos manejos en la industria petrolera. Es correcto. Por vender sin gastar, digamos, sin salir al mercado, en fin, esas cosas. En lo cual no estoy yo, pues por eso que puedo decir, pues si no estaría parte de... No, si estoy hablando correcto, de Petroecuador en general, okay. sobre la que sí que hay una sospecha generalizada de que es una empresa donde se trabaja mucho y se maneja mucho la corrupción. Pero ¿quién maneja la corrupción ahí? Quiero decir, ¿no? ¿Quiénes son las cabezas? Porque de momento es a usted a que se sitúa en la cúspide de una pirámide por eso yo le pregunto de manejo de corrupción, pero ¿quién está en esa cabeza? O sea, por eso yo le pregunto, no, yo le digo, si yo he estado 4 o 5 meses de gerente general y 4 o 5 meses de ministro en 10 años, ¿cómo usted me pone a mí a la cabeza? Solamente ahí le contesto. Yo no le pongo a la cabeza. No, o sea, pero le doy la contestación, pues ¿cómo puedo ser yo? Pues? Si yo cuando estaba en refinación era gerente de refinación, o sea, no estaba, y antes de eso estaba en el ministerio, o sea, ¿de dónde salgo yo como el que ha manejado Petroecuador? Yo no he manejado Petroecuador. El que ha manejado Petroecuador y todas la compraventa y todas las gestiones importantes, Jorge Glass Pinelli. Esa es la punta de la pirámide. Por lo menos le digo, todo lo que es comercio internacional y grandes contratos, si no tenían el visto bueno de Jorge Glass, no iban. Además de que esto no es cuestión de que yo lo digo, pues si el directorio no lo acepta, no va. Usted no puede firmar un contrato de 300 millones porque a usted le gusta firmar. Tiene que tener el visto bueno del directorio, obviamente, y el directorio tiene que tener una disposición. Nadie se va a atrever, ni en este gobierno ni en ninguno, a comprometer, por ejemplo, como lo quiso Merizal, de petróleo del próximo gobierno, si no tiene una autorización superior. Eso sería una locura. Y si se volvió loco, inmediatamente pues habría que cancelar el contrato. Entonces, no, eso es una tontería. Ahora, la responsabilidad hay que encontrarla. O sea, usted dice, ¿sabe qué? Pero es que me dicen que en el taller donde arreglan los carros de Petroecuador hay corrupción. Vaya al taller, pues, y pregunte, pues. Un negocio, en una empresa donde hay 2.800 millones en pérdida. Que puede haber si multiplicamos aquello, ¿no? ¿Usted cree que, por ejemplo, Jorge Glass puede estar excluido de responsabilidad de ahí?
Yo no creo. Eso le iba a preguntar. ¿Quién tiene la responsabilidad de encaminar su juicio, de llevar la investigación? La Fiscalía, pues. La Fiscalía. Pero por supuesto, pues. Y la Contraloría. Pero dígame, pero yo le voy a poner un ejemplo. Mire que ahorita todo lo que saca la Contraloría es especulado. Contra mí. ¿Cómo puede sacar un especulado a mí? Pues si yo le estoy diciendo que para hacer un contrato usted tiene que ir primero a investigar abajo, o sea, la comisión, el área usuaria, usted tenía relación, usted pareja lo nombró, usted tenía relación con pareja. Yo no conozco a las comisiones. Tal vez conozca alguno de vista, alguna cosa, pero esa es la investigación que tiene que hacerse. No se puede sacar un peculado. O sea, eso se nota que es una perversidad y que se está dirigiendo para acosarme y que yo no hablo. Por eso dije, no, ya se acabó. Ya aguanté bastante. Mire, el petróleo del Ecuador lo manejaban Nilsen Arias, Marco Calvo Piña, Mauricio Jaramillo, que es el procurador de Petroecuador, Rafael Poveda, Fausto Herrera de Finanzas y Jorge Glass. Ellos manejaban comercio internacional. Jorge Fausto de Finanzas. Fausto Herrera, ex ministro de Finanzas. Fausto Herrera, ex ministro de Finanzas. Jaramillo, ¿cómo se llama? Mauricio Jaramillo, procurador de Petroecuador. Si no sea una pregunta de las del polígrafo relacionada a Fausto Herrera, Esa todavía no me la he hecho, me la hago el lunes. Pero él me llamó, cuando yo recién me nombraron gerente general, me llamó a decirme que no lo saquen Nilsen Arias. Una pregunta que me surge con esta información y con toda la información que usted nos entrega, Carlos. Toda la información apunta, dejando a un lado las sospechas de corrupción, toda la información apunta a pérdidas en el Estado. Entendemos por qué dice usted estas cosas ahora. Lógico. Lo que no me logro explicar todavía es por qué usted no lo dijo antes, cuando tenía obligaciones políticas de decirlas, quiero decir. Bueno, le contesto muy fácil. Usted no dijo que el Estado perdía cuando era ministro de Hidrocarburos. A ver, lo dije cuando era viceministro de Hidrocarburos en el memorándum que usted tiene en sus manos. Porque no se lo dijo el país. Usted tenía una responsabilidad política. Porque, bueno, lo dije al interior, porque ya ahí las instancias son otras. Pues. O sea, ¿quién tiene que velar por los bienes y por los negocios del país? Es la Contraloría, no soy yo. Yo cumplí diciéndolo. Un viceministro, ¿Ah? un viceministro. Por eso le hice lo... Representante de gobierno. Sí. No tiene que explicarle al país que sus reclamos no están siendo escuchados. Puede ser, pero usted ve ahí, o sea, en mis funciones está allí y está claro, o sea, ahí en ese memo y está claro que al haberle pedido, porque como gerente de refinación no puedo pedir eso, porque no me competía, yo estaba en otra cosa, yo estaba mi meta era que arranque la refinería. Cuando tuve que hacerlo, le comuniqué a Wilson Pasto que haga ese análisis y por eso me pongo el polígrafo. Y cuando usted fue ministro de Hidrocarburos y recibió la llamada de Fausto Herrera pidiéndole que no sacara a Nilsen Arias... No lo saqué, cuando fui gerente general de Petroecuador. No lo saqué. Él era ministro, era superior a mí. ¿Me decía que era lo correcto? Yo pienso que no, pero él era superior a mí. Además de que se decía que si se lo sacaba Nilsen Arias, podían fallar los préstamos que le quería el Ecuador, porque es el que sabía, y entonces el responsable iba a ser yo, entonces que se quede ahí. Y es posible que haya sido una falla mía, eso sí. Oye, hay una cosa que... bueno, yo como ya habrá visto soy español. No me diga. Se me nota. Yo viví en Ecuador entre el 97 y el 2000 más o menos. Y ya trabajé en esta empresa, luego he trabajado en otras empresas en otros países y he vuelto a Ecuador porque me fascinó Guayaquil, pese a aquellos años difíciles del 97-2000 y he vuelto por aquí. Y he vuelto hace 3 años. O sea, he vuelto ya en una situación bastante distinta a la que viví, en el sentido que había un gobierno de un perfil muy distinto a todos los que había habido anteriormente. Y el país había cambiado mucho. Desde que llegué hasta hoy estoy acostumbrado a una propaganda gubernamental muy fuerte, muy ácida, muy insultadora, muy contra la prensa en general, ¿no? Yo soy periodista, he tenido oportunidad de corromperme, no me he corrompido, por eso sigo trabajando, en fin.
pero tengo que aguantar permanentemente prensa corrupta, no sé qué. Y eso iba acompañado permanentemente, no solo las sabatinas, sino todo, ¿no? Toda la propaganda oficial, que no es poco, no es un poco la artillería que tiene para hacer esa propaganda oficial. Eso iba acompañado siempre con lo que pasa con ello, ¿no? Que es limpieza al máximo, transparencia al máximo, no había cosa más transparente en las páginas web y tal. Y la realidad es que así hemos vivido durante muchos años hasta que llegaron unos chicos por ahí, una prensa corrupta, y sacaron los papeles de Panamá. Y entonces se desbarajustó todo, ¿no? Y luego llegaron otros y hablaron de Odebrecht y se ha vuelto a desbarajustar. Y a mí lo que me extraña es que todos los cargos que había entonces en las esferas de control, de poder, de organización, de administración, nunca han visto nada, nunca supieron nada, nunca miraron a ningún lado. O sea, todo ahora sorprende, ¿no? Pese al frenesí con el que trabaja la Fiscalía, ahora mismo, que está en todas las partes y pide comisión a laboratorias en todas las partes, investiga en todas las partes, pero sobre sitios muy concretos. Por ejemplo, yo le pregunté nada más, ¿se considera un cabeza de turco? Porque ahora le dije que sí. El demonio en Ecuador, que se llama es usted, ¿no? Pero nadie vio nada nunca, o sea, nadie vio nada. ¿Qué ha sido esto? Digamos que ha habido una estructura de malos manejos, de corrupción sistemática, orgánica. ¿Cómo puede explicarse todo esto? O sea, pero desde su experiencia como cargos de responsabilidad, ¿no? Ministro, o sea, cargos de responsabilidad. ¿Cómo es posible que en todo ese tiempo nadie viera nada? No usted que entiendo que dice, si yo estaba en esta planta no sabía lo que había hecho, eso es entendible, pero ¿cómo es posible que estas cosas pasen así, con tantos órganos de control? ¿Dónde estaban esos órganos de control? ¿Dónde estaban las contralorías? ¿Dónde estaban las comisiones de fiscalización? Participación ciudadana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha tenido que ver la prensa para contarnos las cosas y ahora es cuando se está moviendo el... Bueno, esa su pregunta me la hago yo también, pues. Es una muy buena pregunta que yo no puedo contestar porque es precisamente la que nos hacemos todos los ecuatorianos. ¿Dónde estaban los organismos de control? ¿Por qué en este momento ahora resulta que todo, ahora para salvarse todo el mundo, entonces ahora resulta que Petroecuador, todo lo que se ha hecho, no todo lo que se ha hecho, todo lo que he hecho yo está mal, porque lo que han hecho los demás sí está bien. Entonces ahí se nota que está dirigido todo hacia hacerme daño a mí, porque al yo no haber estado en ninguno y no estar protegido, no haber estado en ninguno, ni en Odebrecht, ni en Refinería del Pacífico, ni en Comercio Internacional, entonces hay que proteger aquello, y que no estaba en esto, demole duro, y si mañana dicen que yo maté a Kennedy, pues tengo que aceptarlo y se acabó. Entonces así de sencillo. Pero esto tiene que investigarse. Lo de Comercio Internacional no es un juego. Lo que ha pasado en Comercio Internacional es lo más grave en la historia republicana del Ecuador. O sea, eso tiene que investigarlo inmediatamente la Fiscalía y la Contraloría, pero con el aporte de la propia ciudadanía, porque si no esto va a quedar escondido, se le echa tierra y quedó y pasa lo que usted dice. ¿Usted confía en la capacidad de Contraloría y Fiscalía para investigar? No. Confío en la capacidad de acusar a inocentes. ¿Confía en la capacidad de la Asamblea Nacional para fiscalizar? Tampoco. Confío en la capacidad del Contralor de la Contraloría y la Fiscalía para acusar a inocentes, porque eso es lo que ha hecho. Ha acusado a gente que no tiene nada que ver con el único objeto de salvarse. Ya le di el ejemplo del fiscal de mi suegra, de los dos fiscales, el ejemplo que a ustedes les consta de cómo se manipuló la justicia cuando no se me dejó participar en colaboración eficaz, que esto es parte de lo que quiero colaborar con la justicia. O sea, esto es una trama organizada desde fuera, quiero decir, están haciendo una trama ficticia de cabezas de turco. Pero absolutamente, pues. Pero absolutamente, o sea, está clarísimo. ¿Y quién cree que la hace? El gobierno en general, para poder proteger a Jorge Glass y porque ¿cuál es el programa de gobierno? Que reelegir al Contralor y poner a Jorge Glass. El gobierno en general es mucho decir, no puede especificar un poco más. O sea, aquí el gobierno en general... O sea, ponerle cara y nombre. Ponerle más caras y más nombres. Bueno, es que, miren, como yo estoy en después de esta entrevista, ¿qué me van a venir? 10 juicios más. ¿No es cierto? 10 juicios más. Entonces trato, que he conversado con los abogados, trato de no dar nombres, que más adelante sí voy a dar,
pero ahorita no porque por los problemas que me va a traer. Pero, como les digo, es facilísimo llegar a donde usted quiera. A nombres, lo de Odebrecht, ya le dije a dónde quiere llegar, usted puede llegar. En Petroecuador, que hay un subcontratista que se ha comprado un helicóptero, pero es facilito, pues. Vaya donde el contratista que lo subcontrató, pregúntele si yo ordené que lo subcontraten, pregúntele si yo tengo algo que ver con el helicóptero, con el avión, y ya está. Ha tocado un tema interesante. Le van a caer 10 juicios ¿Sí? más después de esa entrevista y los que pueden venir, y no está de momento en un periodo de cautela, digamos. Pero tiene muchos cartuchos guardados para defenderse. Ah, por supuesto, Sí. por supuesto, Los tiene. los tengo. Eso es una advertencia. ¿Alguien? No, No. no. O sea, quiero decir, un aviso a los navegantes. Igual advertencia No. es una palabra. No, yo no soy de advertencia y nada. Ahora he hablado porque veo que ya esta injusticia pues no puede ser. O sea, el país tiene que enterarse de que está siendo engañado, de que Petroecuador puede ser que tenga contratos, si encontraron, como le vuelvo a repetir y por favor ojalá me lo pongan, si le encontraron plata en el techo de la casa de un fulano, pues que lo investiguen, que hagan lo que quieran hacer con él. Si encontraron un helicóptero en la casa de otro, que hagan lo que tengan que hacer con él. Yo no tengo nada que ver ni con el helicóptero ni con el techo de la casa del señor. Pero Entonces, si tiene buena documentación armada. por supuesto, sí, de todo. Pero es que es muy fácil. En justicia. Sí. Sin justicia, olvídese. Si hay un fiscal que dice, sabe que estos señores son inocentes, no encuentro. Esta era la segunda pregunta que quería hacerle. ¿Ante qué justicia? Porque ya nos dijo que la de Ecuador. Imposible. Pues. Cuando venga la justicia, yo voy a enfrentar la justicia. Pero si hay un fiscal que da un dictamen y usted dice, no, ese dictamen no sirve, hágame el de acá. Entonces, ¿a qué voy a ir? Cuando usted dice cuando venga la justicia, se refiere a cuando haya un cambio de gobierno. O una justicia. O un cambio de justicia. Exactamente. Una justicia verdadera, pues. Una justicia que actúe de acuerdo a la ley. ¿Puede hacer un proceso paralelo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, con esto? No, imposible. No, imposible. También podría interpretarse cuando usted habla de un cambio en la justicia, que usted haga estas declaraciones a las puertas de una campaña electoral, donde ha mencionado constantemente el nombre del principal candidato a la reelección, Jorge Glass. Que usted lo que quiere es boicotear a un gobierno del que ahora se siente pues amenazado. Bueno, no, sino que las cosas se han dado en esta fecha. Si yo recibo en esta fecha las acusaciones, en esta fecha tengo que defenderme. Si las recibiera después de 2 años me tuviera que defender. Pero es ahorita que me hacen las acusaciones, ahorita me tengo que empezar a defender de tanta mentira, de un andamiaje. Porque fíjese usted, digamos, esto está clarísimo para el que quiere verlo claro. El que no quiere verlo claro, pues yo no puedo ver nada. Pero usted, mire el engaño que se le ha hecho a Manaví. Que yo trato de yo soy un técnico y trato de hablar técnicamente y en esta parte de la ley que usted me ha visto como no acuso, sino que digo las pérdidas que están allí. Las acusaciones tienen que hacerlo los organismos de control respectivos. Pero el engaño a Manaví con la refinería del Pacífico. Que ya va, que espérate, que nunca se va a hacer la refinería del Pacífico porque desde la ingeniería está mal. Pero todos los días, ya viene el financiamiento, eso es como el cuento este del lobo, ¿no? Que está mal la ingeniería. La ingeniería, porque mire, primero hicieron una ingeniería para 300.000 barriles diarios. 300.000 barriles diarios es 3 veces Esmeralda. ¿Qué decía la lógica? La lógica en un país con pocas posibilidades económicas era hacer una refinería con etapas. Usted quiere llegar a 300.000, fabuloso. Pero inicie con 50.000, inicie como inició Esmeralda, pues, con 55.000 barriles. Entonces usted puede poner ahí una unidad de craqueo catalítico, alguna cosa así, para producir ciertos derivados inicialmente. Luego usted ya tiene más dinero, la amplía a 100.000. Luego usted se sacó la lotería, la amplía a 200.000 y después llega a los 300.000. Pero meterse en una cosa de 300.000 barriles es una cosa imposible de hacer. Mire lo que le digo, imposible. Pues necesita al menos 18.000 millones. Es mentira que vale 10.000 millones. Eso vale unos 18.000 millones como está planificada, de 300.000. Entonces, si usted la quiere hacer ahorita de 50.000, no puede, necesita otra ingeniería, en primer lugar. En segundo lugar, está hecha para 22 grados API, cuando se suponía
que era una refinería que era para crudos pesados, que aunque sea refine el Napo, que tiene 19, 20 grados, el nuestro, no puede refinar ni el Napo nuestro. O sea, tiene un problema ya de carga la refinería Esmeraldas. O sea, ¿Por qué no puede refinar? ¿Porque es muy sofisticada o por poco sofisticada? porque entre que pueda procesar menos grados API es más sofisticada. Pero usted tiene que hacerlo de acuerdo a su producto, que era el crudo Napo o el crudo que venga del ITT en su momento, que va a ser un crudo pesado. Y porque el crudo siempre está cayendo poco a poco, porque el mundo se ha gastado el crudo de buena calidad y va quedando menos, tiene que prepararse con un crudo, con una refinería capaz de procesar menor calidad y de producir lo que no tenemos. Pues. Tiene que producir GLP, pues no va a producir GLP, no va a producir asfalto. Y lo que produce Esmeraldas ahorita en asfalto ya es el límite. O sea, ya el país va a ir creciendo y acuérdese de mí que aquí a 2 años el país tiene que importar asfalto. O sea, solo iba a producir refinamiento de petróleo. Solo iba a producir gasolinas de alto octano, diésel. O sea, que está bien que produzca eso. Yo no digo que está mal, no, al contrario, está muy bien. Pero tiene que hacer usted un diseño para producir exactamente lo que usted no tiene. Pues si vamos a hacer, o sea, ¿cómo usted explica que se hace un proyecto de 600 millones de dólares, como es el almacenamiento de gas de Monteverde, y después dice, no, ahora vamos a hacer cocinas de inducción porque ya no vamos a usar el gas? Entonces, ¿para qué hizo el almacenamiento de gas? Pues? Si ahora usted está promocionando el no uso de gas y usar cocinas de inducción. Pues. Gas industrial. Y, ¿no? Digo, para industria o algo, no, ¿para qué hizo un barco? Yo lo coticé, un barco en Portugal, un barco de paquete, almacenamiento de gas flotante, costaba 98 millones de dólares en el 2007. Para haberlo tenido aquí. Para haberlo tenido ahí y para venderlo si querían en un momento de venderlo. Para hacer ese elefante blanco que es Monteverde, botaron la plata ahí. O que se decidan, pues, o va a haber GLP o va a haber cocinas de inducción. Yo creo que las cocinas de inducción nunca van a funcionar. O sea, eso es un proyecto que quedará para el olvido. De hecho, no han funcionado todavía. No ha funcionado y cada vez menos y no funcionará y nos quedaremos con el gas. Entonces botaron la plata o en el uno o en el otro lado, porque las dos cosas son un fracaso, o sea, si van juntas. O es la una o es la otra. En fin, pero bueno. Pero el Refino del Pacífico. Entonces, vamos con Manabí, vamos a hacer la Refino del Pacífico, ni sé cuántos miles de empleos, ni sé cuántos. ¿Y qué es lo que hay? Cerca de 1.500 millones de dólares gastados donde está Odebrecht. ¿Y qué hay? No, ¿sabe qué? No engañemos hacia Manabí. Pero, y ya va, no se preocupe, cada vez que van, no se preocupe, Manabí, que ya viene ahora sí el financiamiento. No existe el financiamiento. No hay forma. A un país que tiene un sector petrolero quebrado, y quebró no por el bajo precio, quebrado es por estas preventas y estas cosas. ¿Quebrado por qué? ¿Qué quiere decir quebrado el sector petrolero? A ver, ¿qué quiere decir quebrado? Que usted no tiene plata para invertir. El sector petrolero tiene esta plata para invertir porque si no se le cae la producción. Entonces, usted tiene, primero este año se viene el caso Perenco, que ya lo perdieron. Usted va a tener que empezar a pagar Perenco, Petrobras, Burlington. Entre las tres tiene más de 3.000 millones de dólares para pagar. ¿Por qué? Porque las votó por gusto, o sea, no las votó con una causa legal para que no le reboten. Ya le rebotó. Pues. Ahora en el 2017 al próximo gobierno le toca hacer semejante negociación para poder pagar algo que no se esperaba. Solamente ahí ya tiene usted un problema. Tiene usted el caso del campo Auca. Pero lo que pasa es que esto son cosas un poco técnicas, ¿no? El contrato con Schlumberger, 4.000 millones. De los 4.000 millones le dijeron prestan 1.000. De esos 1.000 entraron a la caja fiscal para gasto corriente. O sea, no lo dejaron en Auca. O sea, eso es gravísimo. Campo Auca se hizo con Schlumberger. Sí, ese fue una entrega bastante criticada, ¿no? Absolutamente. Y con esos 1.000 millones con una figura que no existe en la ley, que se llama el intangible, ni sé qué, para poder coger 1.000 millones, porque realmente no querían, porque yo estoy de acuerdo que usted participe con una gran empresa como es Schlumberger o como puede ser cualquier empresa petrolera, si usted le va a poner la plata al campo y si usted lo que aspira es que el campo produzca más y ganar dinero. Pero si usted lo que quiere es darlo porque no tiene con qué comer, ¿no es cierto? No tenía cómo pagar el 13º y cosas de problemas fiscales, préstate 1.000 a la caja fiscal, entonces usted ya deja la mesa con 3 patas. Pues. ¿Usted cree que esos 1.000 millones se usaron para pagar el gasto corriente? Que sí creo. Pues es un hecho, pues.
Están los medios de todas partes, que se usaron 1.000 millones en la caja fiscal, en gasto corriente, de AUCA. Eso no es que digo yo, eso es así, lo cual es gravísimo, porque ahora el campo tiene que empezar a producir para pagar pues los 1.000 millones que no se invirtieron. Es una tarea complicada por en el campo. ¿Esa negociación la lideró quién? Esa la lideró José Icaza, el actual ministro de Hidrocarburos. Él era gerente de Petroamazonas. Entonces, ¿quién ordenó, es la pregunta, que vayan 1.000 millones de un contrato que era exclusivo para AUCA, que pasen a la caja fiscal? Petroamazonas todavía sale poco, pero dicen especialistas también que hay mucho escondido. Ya le estoy dando el campo a AUCA. O sea, la única niña mala no es Petroecuador. No. Ahora, pero lo de Petroecuador es, lo de comercio internacional de Petroecuador es algo que eso no tiene comparación con nadie. ¿Por eso usted que, como dice el gobierno, la corrupción es aislada? ¿En dónde? En general, en el accionar público. Cada vez que hayan uno de estos casos dicen, no, miren, tenemos este caso, pero es un caso aislado. Aísle comercio internacional para que vea que ese aislamiento cuánto le costó al Ecuador. Comercio internacional, aísle Odebrecht, aísle cada cosa, aísle AUCA, vaya aislando todo y va a tener una isla, un gran aislamiento. Aquí cada cual tiene que responder por lo suyo. Porque si en el Expreso mañana se roban una bobina de papel, ¿quién es responsable? ¿Anderson o usted? ¿Cuál de los dos es responsable? Ninguno de los dos, pues. ¿A dónde tienen que ir? ¿Los nombres están clarísimos o no están clarísimos? Hay que ir a la bodega, pues. ¿A dónde guardan las bobinas de papel? No sé, en la bodega tal, en la bodega 4. Vayan a la bodega 4. Entró la bobina aquí, sí. ¿Quién fue el que puso el recibido? Fulano, ya tiene un nombre. ¿Dónde la pusieron? Allá. ¿Quién la puso? Fulano. Ya. Y de noche, ¿quién estaba de guardia? Ahí tienen los nombres ya, pues. O sea, es facilito. No, o sea, ya ha recibido amenazas, obviamente. Sí, claro. ¿Qué tipo de amenazas? De muerte. No, pero... Amenazas de muerte. Y entonces, obviamente... ¿Tienen cara las amenazas o todavía no? ¿Son anónimas? Vea, es facilísimo también dar con las amenazas. ¿Por a quién le interesa que yo no hable? Digo, Usted me pregunta, ¿a quién le interesa que yo no hable? Al gobierno. Pues. Usted póngale la cara, el nombre que quiere al gobierno. Pero el que le puede hacer, o sea, el gobierno me ataca y no se esperaba que yo contraataque con la verdad, pues. O sea, han dicho, ¿sabes qué? No, Pareja no tiene nada, ¿no? Que claro que no tengo nada. O sea, porque no participo de él. Pero sí sé, porque yo soy un tipo que he trabajado tantos años en la industria y conozco esta vaina de memoria. Son los cartuchos los que tiene. Por supuesto. Entonces, yo estoy en la corte, entonces estamos en el juicio y iremos pues sacando todo lo que tenemos que sacar. Pero lo que yo le digo, lo que le vuelvo a decir, pues, ¿no? O sea, usted tiene que acusarme de algo que yo tenga que ver, pues. Entonces, vamos a acusarlo de delincuencia organizada. Más bien veamos quiénes son los que se han organizado en comercio internacional. O sea, y como le digo, si tengo que ser repetitivo en esto, pero si a alguien le han encontrado... esto es bien importante. Yo no creo que lo puedan poner, o no sé cómo lo puedan ubicar, pero al menos sí para que ustedes lo tengan claro. Porque este es un caso que hay que entenderlo. Miren, a mí me dijeron a través de mi abogado que si yo me entregaba, ahí quedaban todas las investigaciones. Y que me someta al abreviado y entonces pues me tocaban una X cantidad de sanción. Entonces, obviamente yo no quería abreviado, sino, como les dije, colaboración eficaz. Usted tiene clara la figura, ¿no? Anderson, usted sí tiene clara. Sí. La colaboración eficaz es la delación premiada. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, pero colaboración eficaz no me le van a permitir, ¿por qué? Porque es contra ellos. Entonces, esa no va por ningún lado. Entonces, yo dije abreviado, no. ¿No es cierto? Pero el procedimiento abreviado lo que hace es reconocer. Sí, reconocer y cortar. El cortafuego se queda ahí. O sea, ya está. Y ya está, pues, exactamente. Entonces, me decían, ahí quedan las investigaciones. Esa es una oferta verbal que le hicieron. Sí. ¿Y que le daban a cambio? El abreviado. O sea, unos años de... Unos años y abreviado, y que ahí queden todas las investigaciones. Decían, no hay más problemas contigo, no metemos a nadie de tu familia. ¿Esa es directa a usted? Al abogado. No metemos a nadie de tu familia, pero si no hay esto,
vamos a hacerlo, y acuérdense de estos dos nombres, con medidas ortodoxas o no ortodoxas. Para eso el día que salgo yendo que les conté del Skype, del Skype, en la noche recibo el primer mensaje de muerte. O sea, de alguien que estaba allí en la reunión en la presidencia que dice, le remordió la conciencia y sabe que, chuta, digámosle que este panal lo van a virar. La amenaza viene de presidencia. La amenaza viene de una reunión en la presidencia. Una amenaza de muerte. Una amenaza de muerte. Una amenaza de muerte. Entonces, inclusive mandaron al avión de la policía aquí, ¿no? A verme, ¿no? Pero con el tema este. Pero en ese momento lo que quería decirles, además de que si me pasa algo, ya ustedes saben que están claritos los nombres, cómo llegar, pero en una muerte mía es facilito saber quién fue, pues, ¿no? Pero bueno, la fiscalía y el fiscal estaban en serios problemas en ese momento, cuando estaba ocurriendo esto. El fiscal estaba llamado a la asamblea, lo dejó salir y qué sé yo, mil cosas. Y el fiscal hace el allanamiento a Calvo Piña y a Tapia por su cuenta, sí, y le resulta. Hace los allanamientos y encuentra en el techo, en el carro, ni sé qué. Pero entonces aquí está sencillito el tema. Fíjense, Marco Calvo Piña fue gerente de Petrocor 5 años. Creo que el presidente ha dicho que no lo conoce, no sé, pero 5 años. 5 años, yo fui 5 meses. Fue 5 años. Ha firmado la mayoría de los contratos de preventas petroleras y está mudo. O sea, no lo tocan. Está ahí. ¿Sí o no? Está calladito el caso de Calvo Piña. No pasa nada. En el video que pasa a la fiscalía, que ustedes deben de tenerlo, cuando hacen el allanamiento, sí, cuando preguntan, al uno lo cogen con una póliza de acumulación, ¿no es cierto?, de un banco bolivariano de Panamá, algo así, y en la casa de Calvo Piña le dicen al esposo, ¿usted tiene tarjetas internacionales? Sí, dice. Ahí está todo ya. Con esa tarjeta internacional, usted llévela a ver a qué cuenta pertenece, y esa cuenta, qué cuenta la alimentó, y esa otra a quién más alimentó. Así de fácil. Claro, pero eso es fácil para la fiscalía. Por eso, pero si la fiscalía no lo hace, ¿qué está pasando? Entonces, por eso usted me pregunta a mí, yo le digo así, eso es más fácil que la tabla del 1. Así como pidió asistencias penales, pidan lo que pasa es que si yo lo quiero investigar a usted y le pido una asistencia penal a Paraguay, no, pues si no es a Paraguay que tiene que pedirle, pues yo le di aquí en este grandote el que le di, al de Chadmon y el otro. Si Chadmon le abrió en unos bancos de Suiza, tienen que pedir en el mismo banco y por ahí cerca las asistencias penales, ¿o no? Está clarito, pues. Si es el mismo denominador común. Ese denominador común debe tener 3 o 4 bancos amigos de él con quien él abría la cuenta. ¿A dónde presume usted que llegaría el rastro del dinero? ¿De quién? Si usted llega a una cuenta esa, sabe, se destapa Odebrecht, comercio internacional y todo. Pero llegar es facilito, si quiere, si la fiscalía quiere. Por eso yo creo que por ahora es difícil, pero cuando una fiscalía quiere investigar, muy fácil. Ya le digo, es cuestión de averiguar por las tarjetas y usted llega, pero en un día, en 24 horas. Acaba usted de mencionar una de las constantes de debate de la opinión pública en Ecuador. El famoso yo no conocía a Carlos Piña, yo no conocía a Alex Bravo. ¿Cómo conoció usted a Correa? Pero eso, cheque. Es importante eso que me dice ahora infiltrado, ¿no es cierto? Bueno, infiltrado, psicópata, traidor, hay todo un abanico de... Déjeme. Es que déme un segundito. Porque más que un segundito. Vea la fecha de eso. Ahí. Vea la fecha de eso. Sí, ¿qué dice? 28 de marzo de 2006. 2006. El libro... lo prologó, ¿no? Él hace el prólogo de mi libro en el 2006. ¿Sí? ¿De qué infiltrado me habla? O sea, me mandó a hablar con Abdalá en el 2006 para buscar el apoyo de Abdalá. Dice, yo lo acompañé a Correa en el 2006 a hablar con Estefano Isaías para buscar dinero para la campaña. Lo acompañé a hablar con Fidel Egas
para buscar dinero para la campaña. Como no le dieron, les cogió odio. Y eso me lo puedo poner en el polígrafo. Entonces yo no soy infiltrado. Les digo esto para que sepan mi relación desde el 2006, no que soy infiltrado. ¿Y usted, su rol en esa campaña era que el tesorero? No. Era Bueno, la llegada del presidente. sí, nada más. El facilitador, o sea, era... No, pues tenía amigos yo que necesitaba dinero para la campaña, yo te consigo una cita, vamos a hablar y eso. con Nada más. Isaías, Pero sí, con Estefano Isaías, en el Canal 10. Yo me reuní con Carlos Pareja Cordero y Rafael Correa en varias oportunidades. ¿Sí? En el Hotel Hilton de Guayaquil. Y Correa me decía siempre cuando estábamos en la campaña, oye, ponme con Charlie para consultarlo. Y le consultaba. ¿sobre ¿Qué cosas? Políticas, de cosas políticas. A mí me consta. ¿Recuerda alguna en particular, por ejemplo? ¿Alguna en particular? Por ejemplo, que la primera vez que nos vimos en el Hotel Hilton, los tres, íbamos por él no lo conocía, lo iba a reconocer recién, íbamos por 10 minutos. Terminamos almorzando, nos vamos como 3 horas, a la salida me dijo, qué inteligente que es este tipo. Y de ahí lo consultaba muchísimo, siempre político, ¿no? Siempre cosas políticas. ¿Era presidente ya o estaba...? No, era precandidato. La primera discusión que había, ¿sabe cuál fue? Que cuando salimos del Hilton, él le preguntó, ¿cuándo crees que debo lanzar mi candidatura? Le dijo Correa a Pareja. Y él le dijo, mira, tomando en cuenta que no tienes el dinero necesario, que no tienes el aparataje que se requiere, lánzate el último día, el último minuto, porque si te lanzas antes te vas a quemar. Eso es lo que yo digo y todo el mundo me dice lo contrario, que ya me lance, sí, me voy a lanzar al último y se lanzó al último. El último día porque se podía quemar, pues, ¿no? Y siempre decía, no sé, estamos pensando, ¿no? Eso ocurrió. Ese día la primera reunión en el Hilton. ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con el presidente? Con el presidente le mandé un mail hace un par de meses donde le pedí clemencia. Le pedí clemencia con estas palabras para mi familia. Y se burló. Le pedí clemencia. ¿Qué le dijo él? Me dijo que no, que ojalá Dios te ayude, me dijo. Le pedí clemencia para gente inocente, le puse gente que no tiene nada que ver. No te metas con mi familia, tienes a mi suegra presa. A mi cuñado estaba preso en esos momentos. Esto fue en finales de noviembre, por ahí. ¿Tengo usted esos correos? Los tengo. Los tengo. Nosotros sabemos. Bueno, le voy a dar pues no solo para que lo lea. Este es a la dirección de Argumentos Presidencia de la República, que es que es el correo donde él recibe, ¿no? Pues no. Vea lo que me contesta. O sea, él recibe argumentos. Argumentos es su registro. El de él. Pero si no lo saben. No. Esa es una cosa privada de él. Pero vean lo interesante que están los 1.500 millones ahí, porque es lo que les digo. ¿Entienden lo que quiere decir al final? ¿A qué se refiere? Que los 1.500 eran para la caja fiscal, pues. No eran para el campo, sino que era plata que se necesitaba para la caja fiscal. Sí, lo que no entendía era la operación esta Halliburton. Halliburton es la compañía petrolera que iba a dar la plata, que iba a dar los 1.500 millones. Pero yo no quise hacer eso. Porque esa plata no iba al campo, sino a la caja fiscal, pues. Y por eso le ponen, está clarito que está poniendo. Ahora estamos en problemas. Tenía mucha relación con el presidente, ¿no? Sí, claro, pero no sé si tengo que buscar el que le digo, no lo traje, yo sí quería traerlo. Es que pregunto eso porque se ve que tenía cuenta para muchas cosas, ¿no? Y a esto Carlos, usted me diga, ¿le puedo hacer una foto y echarle la dirección? Me parece... Es que este es un correo de él personal. Bueno, entonces echarle y ahí que yo le voy a echar la dirección. Ahí como que respeto el sistema. Es que
No, o sea, aquí mismo le pongo un papelito así. Pero es que, ¿cómo iría esto? O sea Eso es para yo tener un respaldo. O sea, hay cosas que, pues, hay cosas que en nunca cualquier sabes cuándo la momento, puedes nunca sabes si utilizar. te dice, a ver, ¿y cómo sé si eso es verdad? Digo, mire, el documento existe. Toma la foto aquí. tome la foto, pero no lo utilice. Y no se grabe ese correo, créame, porque ese correo no es un correo privado de él, donde solo lo recibe él y contesta al minuto. Si le escribo ahorita, créame, me contesta, pues lo ve aquí en cada... Escríbale esto. Hay una cosa ¿Qué? Escríbale para ver qué dice. Puta, estoy aquí con el expreso. Dile que le mandamos saludos. hay una cosa que a mí todavía no entiendo el móvil, ¿no? Para todo esto Sí. siempre hay que entender un móvil. Por un Ya. lado, percibo que fue un hombre muy cercano al presidente desde sus inicios, ¿no? La presentación del libro, la operación frustrada con los Isaías para financiar campaña, todo eso. A ver, para que tenga claro una cosita para que vea, no sé si valga la pena, ustedes harán el análisis. ¿Por qué meterle el dedo en el ojo entonces? O sea, no dejarle, no responder al pedido de clemencia. ¿Por qué quitar este avispero cuando sabe que usted, con certeza, tiene cartuchos en la recámara para contraatacar, como acaba de decir? Es decir, que ha pasado por distintos cargos, ha pasado y tiene documentación y tendrá de sobra cosas contra... Mire, yo se lo voy a responder así. Uno nunca deja de aprender, y ahora he aprendido mucho y he aprendido mucho más del comportamiento del ser humano, que es tan complejo que ni los psicólogos lo pueden todavía entender. El comportamiento humano es una cosa muy compleja, y uno va con la edad y con el trayecto va aprendiendo, y en este último tiempo me ha tocado aprender lamentablemente de esta manera. Yo era de la idea, ya no lo soy, por la experiencia que le digo, yo era de la idea de que un presidente debe estar en el gobierno las veces que el pueblo quiera ponerlo. Eso yo pensaba. Porque yo decía, esta es la verdadera democracia. Si yo quiero votar por el señor que está ahí 10 veces, ¿por qué usted me va a ponerme un límite? ¿Por qué? En los Estados Unidos, hasta los años 40 y pico, podía estar un presidente las veces que sean. Hubo uno, creo que de 4 periodos. La explicación que he sentido y que lo he aprendido es lo siguiente: el ser humano, en mucho tiempo, y es humano, se vuelve un rey, o se cree. Mesiánico. ¿Ah? Mesiánico. Sí. Y dependiendo del carácter, mucho más. O sea, ya cuando usted con el dedo puede como que lo metan a la psicopatía del poder, que le llaman. ¿Ah? La psicopatía del poder. La psicopatía del poder. O sea, con el dedo puedo acabar a alguien o puedo salvarlo. Ese poder le gusta al ser humano. Y en tanto tiempo usted se embebe en eso. Entonces Correa puede con una llamar al fiscal y decir, ponle 10 juicios a este, al contralor ponle 10 especulados, o no se lo ponga. Entonces, ahí es que viene el degeneramiento del poder. Ahí viene el degeneramiento del poder. Y ahí vienen cuando los gobiernos se manchan las manos con sangre y con corrupción. Que, por ejemplo, a estas alturas, yo diría que el general Gabela habría que ver bien qué le pasó al general Gabela. Porque ese cuento que le iban a robar a la hija el reloj de plástico y salió un tipo y lo disparó, eso, a estas alturas yo tengo mis serias dudas con el caso de Gabela. Pero es por eso. Entonces, el poder tiene que ser limitado. Tiene que ser limitado por esa razón. Entonces, él a estas alturas, ¿yo qué soy para él? Una pulga. O sea, nada, pues por el teléfono, me acabó por teléfono. Con el fiscal, vea, quítale el dictamen, que metan preso al hijo, al cuñado, a la abuela, a la tía, y todos están ahí obedeciendo. Lo que me parece increíble es la conciencia de la gente. O sea, ¿con qué conciencia el fiscal, que sabe que mi suegra es inocente, que sabe que mi suegra no tiene nada que ver, que sabía que mi cuñado, que hay un montón de gente inocente, pero que por una orden política pueda destrozar una familia? Esa parte no la entiendo.
lo que dice por lo menos en las sabatinas, lo que dice el presidente es que se usaban como testaferros para manejar cuentas. Eso dice... Que lo demuestren, pues. Pero esa pobre señora no tiene ninguna cuenta, ningún testaferrismo de nada. De nada. Por eso le digo, es solamente que mi cuñado no tenía, pero ni... Si usted lo va a ir así, no le cae ni 10 centavos. Él, entonces, con ese poder que tiene, que lo tiene, es indudable, y puede manejar los otros poderes del Estado de esa manera, entonces se trastoca, ahí viene el degeneramiento del poder. Y ese es el problema con los dictadores, solo eso. Porque, claro, si usted tiene un dictador que manda fusiles, pues, a mí me recuerda mucho, yo he leído, ya no leo nada, pero en su tiempo mucho a García Moreno, por ejemplo, ¿no? Con una personalidad muy similar a la de Correa. García Moreno fusiló a todo el que pudo. Y me acuerdo un pasaje que me hizo acuerdo cuando le pedí clemencia para mi familia, que se burló Correa. Lo voy a buscar el mail. No sabría cómo mandárselo. García Moreno tenía un compañero de colegio que apellido Cornejo, que se volvió medio en contra de él y lo metió preso y dijo que lo iba a fusilar al día siguiente con otro grupo de amigos. La mamá de Cornejo, que lo había conocido a García Moreno toda la vida, fue a pedirle clemencia, llorando, que no fusilara al hijo. Se le burló y lo fusiló. Entonces, cuando le pido clemencia a una persona que había sido tan leal como yo, que le pide clemencia para su familia, para su hijo, para su suegra, y que se burle, es impresionante. Pues le digo, es una cosa que yo tampoco la entiendo. Yo tampoco la entiendo. Porque que usted se vaya contra un culpable, váyase. Pero que usted se vaya contra inocentes, eso es una cosa terrible. Y el fiscal que apoye eso, que el fiscal Chiriboga apoye eso, me parece terrible. Usted, con la cercanía que tuvo con el gobierno, y bueno, fue parte del gobierno, tiene que tener una información que le permita defenderse en más igualdad de condiciones que la metáfora que nos daba de la hormiguita para el presidente. Quiere decir, usted nos ha dicho que tiene sus haces bajo la manga y me imagino que le he notado bastante prudente, que no calculando no causar más problemas. Pero le he dado unos haces de maravilla, pues, no me diga que no, porque yo creo que esto viene con más fuerza, ¿verdad? ¿Qué criterio tiene usted de Jorge Glass? Yo creo que mi opinión en este momento, no quiero dar la de él, la que quisiera dar, porque va a sonar a político o a resentimiento, y hay una campaña. Entonces yo no quiero, si yo le digo, mire, es un tal por cual, tal, usted va a decir, no, esto... Es personal, porque ese tipo de preguntas y respuestas no podemos publicar. Claro, o sea, ¿qué opina? No es algo... Que él es el cabecilla, el que ha manejado todo. Además es que no me lo pregunte a mí. Es obvio que él fue como ministro coordinador de los sectores estratégicos y como vicepresidente ha estado a cargo de ¿qué? ¿De qué ha estado a cargo? Sí, de todos los sectores. De los sectores estratégicos, pues eso no lo digo yo. Y si los sectores estratégicos están Odebrecht, Comercio Internacional, Refinería Esmeralda, las hidroeléctricas, todo lo que está con procesos de corrupción, no me tiene que preguntar a mí. ¿El presidente no se entera o...? ¿Cómo no se va a enterar? Pues eso es algo comparticipo. Bueno, eso es algo que el país tiene que llegar a esa conclusión. Le ordenaban con frecuencia, o le mandaban hacer operaciones de ese tipo para tener liquidez, O sea, por ejemplo, la orden era clara de los campos que usted mismo vio el mail. Pues. O sea, la orden era entregar el campo para tener dinero, para gasto corriente. Que una cosa no tiene, había que ligar, o sea, ¿de dónde sacamos plata del sector petrolero? Se convirtió en la caja chica. ¿Cómo sacar plata de este sofá? Pero no para tapizar el sofá, sino para tapizar la cama. Entonces te está desviando fondos. El sofá tiene un problema con el sofá, los campos. Le sacó plata a AUCA para llevarlo a otro lado. Grave, porque ahora hay que pagar, pero no es gratis. Diferente hubiera sido un bono no reembolsable. Usted me diga, ¿sabe qué? Si tú me das la oportunidad de estar aquí, yo te doy $1.000 millones. Ah, bueno, no reembolsable, préstalo y lo gasto, pero no doy préstamo. Que haga falta dinero para el gasto corriente evidencia que ha habido una corrupción gigantesca, ¿no? Porque el dinero, el país ha funcionado con mucho dinero
por lo menos hasta hace un par de años. O sea, lo que le voy a decir es algo increíble. Que su pregunta, ¿sabe a dónde va su pregunta? Algo increíble. Yo me imaginé al inicio de que el país jamás había tenido un presidente economista. Nunca. Y creí de corazón y como técnico que el país necesitaba de un economista para manejar mejor las finanzas del país, para repartir mejor la riqueza del país. Eso estuve yo convencido. ¿Y qué tenemos al final del día? Un país con una deuda impagable. Con una deuda impagable. Aparte de la deuda pública, que es aquí, coja el seguro social. Analicen un día la deuda del seguro social, es impagable. El problema es que se le da el seguro social, yo no sé cómo van a hacer el seguro social. Aparte de esta deuda, no toquemos, este monstruo que está aquí, es ahí. Acá tenemos el monstruo del seguro social, el monstruo petrolero. Ahora dígame usted cómo van a pagar en 2017 la deuda de Perenco, Petrobras y Burlington. Solo esas tres que se vienen ahora en 2017. A renegociar asustado el próximo presidente, quien quiera que sea. Te doy $2, hermano, dame más plazo. O sea, empieza un lío allí. Usted, Carlos, que ya lo he dicho, que era un técnico. Cuando Jorge Glass le llamaba y le pedía esto, que quitemos aquí para poner allá, cuando veía que las finanzas se manejaban con tan poco tecnicismo, nunca se preguntó, pues, ¿qué hago aquí? O sea, varias veces, y por eso ya cuando no aguanté, cuando le digo, me fui a Qatar, que cuando tenía que haber firmado, autorizado antes de que llegue Merizalde esa preventa, creo que hay una más después que yo me fui. Claro, ya llegué a un punto y dije no, porque por último, decía yo, comprometer los recursos de la administración de uno, creo que no es saludable si no está bien administrado, pero al menos es su administración. Pero comprometer lo del próximo presidente, lo del próximo gobierno, yo creo que eso entra en calidad de traición a la patria. Ya eso es otro nivel. Otro nivel. Y no importa, o sea, no hablemos de acusaciones, ni siquiera hablemos de irregularidades. Que usted haya usado la plata de la mejor forma. Si se le comió el presupuesto al próximo gobierno, dígame qué va a pasar. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? El próximo gobierno solamente tiene que venir. El próximo gobierno solamente va a tener que ser un gobierno, pero de una austeridad, pero que no es ni para un chocolate. Y a pagar. Pague y renegocie y entregue petróleo, pague y renegocie y entregue petróleo, pague y renegocie y entregue. Esa es la historia del próximo gobierno, el que sea. Pero si es el de Glass, es a limpiar todo. A limpiar. ¿No es cierto? ¿Qué sería limpiar? Con la Contraloría, con la revisión del Contralor, dejar todo tapado. Destruir papeles, destruir cosas. O empezar a forjar todo, pues, o sea. Y ya con el tiempo, que son creo que 7 años, ya pues el comercio internacional ya pasa a ser como cosa jugada. Pero eso físicamente, como es destruyendo papeles o cómo? Forjando, pues, arreglando, qué es lo que hace falta aquí, cambiando. Mire, a lo mejor le dicen a usted que ese documento del ministerio no existe, por ejemplo, eso le digo, ahí está la fecha y está el sellito. Si dicen no existe, ya usted me avisa, entraríamos en otro plano. Los documentos públicos se manipulan. Pero pueden hacerlo, pues, o sea, si usted tiene un gobierno, que hay un presidente que con el dedo puede meter preso o sacar de la cárcel a alguien, que no va a poder manipular un papel. ¿Y eso por qué no tiene nombre? Alguien lo ha borrado, pues. No soy yo el que lo ha borrado. Pero si era suyo. Claro, yo. No lo guardo. No, sí lo guardé. Cuando me incautaron se me llevaron todos los papeles, pues. Entonces lo pedí. Y entonces eso fue lo que mandaron y me dicen, no, así está. ¿Y en los papeles que se lo llevaron había algo fuera de interés? No, cosas como esta, como ese lo gordo lo tiene guardado. Eso está en un buen sitio. Lo gordo lo tiene guardado. Pero quiero decir, le pregunto porque me da mucha curiosidad personal, incluso más que periodística. ¿Tu vida normal cómo es? O sea, ¿estás todo el tiempo recluido? Estoy recluido en un sitio, claro. ¿O llevas una vida normal? No, estoy recluido en un sitio, en una ciudad lejos de aquí. Y ya. ¿Y sin un centavo? Sin plata, sin nada, es un desastre. Es que el tema era esa, la última pregunta, que no quiero que sea la última, pero antes de me voy a decir, es obvio que cuando nosotros publiquemos y eso, nos
gente está muy contaminada, entonces dice, pues, se ha llevado la plata, porque es lo que se dice siempre, usted dice que no se llevó la plata, pero será caro vivir en el exilio, ¿no? O sea, quiero decir, tiene que ser caro, o sea, tiene sus costos, caros o baratos los tiene, hay que comer, hay que vivir, pero en cuanto a la plata, que digan dónde está. O sea, usted no puede, o sea, las acusaciones son terribles. Gente inocente, como le digo, no tiene nada que ver. Usted está viviendo, dígame si me intrometo demasiado. No. ¿Usted está viviendo de qué? Ahorita me están ayudando unos amigos, porque no tengo, o sea, lo poco que tengo en Guayaquil quedó congelado. Y ya pues me fregué. Hubo una cuenta que logró vaciar antes de que la congelaran, ¿no? En Panamá. No, esa plata está ahí. Esa plata está ahí. Por eso que le digo, no hubo ningún beneficio. Esa plata está en Panamá. ¿Por qué? Y pueden decirlo. Yo no estoy acusando a Calvo Piña tampoco, insisto, voy a dar, esto es un dato, pero ustedes lo pueden poner. Calvo Piña en los 5 años manejó al menos 60 mil millones de dólares. Yo manejé, no llegué a 2.000. No quiero decir que sea poco, pero en el petróleo todo cuesta una fortuna. Entonces, mira la diferencia. Y Calvo Piña está muy, o sea, está como, a él nadie dice nada. Manejó 60 mil millones de dólares. ¿Su teoría cuál es que él pactó? ¿Ah? ¿Su teoría es que él pactó? Pero por supuesto, pues. Si está ahí calladito y nadie lo toca, sus cuentas, lo que le digo, no, nada. Manejó 60 mil millones. Estuvo 5 años de gerente general, tuve 5 meses. Miren la diferencia. Él es uno de los protegidos, que cayó por culpa del fiscal, no porque el gobierno lo había enredado. Por eso estaba tan tranquilo. ¿Cómo estaría de seguro Calvo Piña que tenía eso en la casa? Van a ver ustedes una coincidencia de los nombres que les di, ahí que están ahí en la ayuda de memoria, ¿no? La coincidencia en los directorios desde el 2010, pues todos están en lo mismo. O sea, Pedro Merizalde fue gerente de la refinería del Pacífico, ahí está Odebrecht. Fue después presidente del directorio de Petroecuador, ahí está Odebrecht. Ahora es gerente general de Petroecuador, ahí está Comercio Internacional. ¿Dónde estaba Rafael Poveda? Ministro coordinador, miembro del directorio de Petroecuador y miembro del directorio de Refinería del Pacífico. Jorge Glass fue cuando era ministro, miembro del directorio de Refinería del Pacífico, miembro del directorio de Petroecuador. Fausto Herrera, bueno, ministro de Finanzas, que es es parte de la comisión que maneja los créditos del Ecuador. Mauricio Jaramillo es 5 años procurador de Petroecuador, es el que hace los contratos para Petrochina. Marco Calvo Piña, 5 años presidente de Petroecuador. Es un grupito de 7 personas que han dado la vuelta así, ahí. Eso es interesante. ¿Estás bajo la órbita de Merizalde o no? De Glass. De Glass. Claro, 100%. Eso sí, lo he dicho ahí, se los digo, se lo repito, ¿no? En Petroecuador no se hacía nada que no tenga el visto bueno de Jorge Glass y que no sea de su conocimiento. Nada, mucho menos comercio internacional. Y igual y los campos, pues ya ustedes ven el mail que no va a decir que no sabía de los campos, está diciendo que por culpa mía no se recibieron los 1.500 millones. Es eso, es un personaje incómodo en Ecuador. Su silencio vale oro. Y el silencio solo se logra o no estando allí, o mantenerlo apartado, asustado con estos juicios, como sea, o sea, que si levanta la cabeza, dale, porque los juicios son más fuegos artificiales de cara a la galería que dirigidos a... pero por eso, pues. O sea, después de esto salen 5 juicios más mínimo. Eso ya lo sabemos, pero hay que hacerlo. Peor es no hacer nada, para mi conciencia. Pero mire, si ustedes logran este tema de aquí, es el doble de Odebrecht, pues. Y no tiene nada que ver con los $4 de la venta. En todas partes. Y faltan los fletes, investigar los contratos de los fletes. Y la pregunta que usted decía, ¿cómo así la Contraloría nunca había detectado nada en 9 años y medio? La Contraloría y nadie, quiero decir, los órganos de los mecanismos, sí, de pues. los filtros, ninguno se ha enterado de nada. Esto es muy significativo en el país, que salieron los papeles de Panamá y empezó a perder la hoguera. Pero hasta entonces nadie supo nada, nadie vio nada, nadie oyó nada.
Nadie. Exacto. Ni los cargos políticos, ni las asambleas, ni las fiscalizaciones, ni la Contraloría, ni el fiscal general, nadie. O sea, nadie se enteró de nada. No vio moverse nada. Y las preguntas, el silencio de Carlos Piña, ¿por qué el gobierno no? Ahí está. No, si Carlos Piña no es el gobierno, no, y 5 años de presidente de Petrocor, entonces. Carlos Piña era cercano, pero cercanísimo. Si no, no hubiera sido 5 años gerente general. Pues. Cercano a Glass, ¿no? Cercano de Glass y del presidente también. 5 años, pues, de gerente general. Creo que es el que más años ha estado en la gerencia. Creo, y si no es el segundo, creo que es el que más.